Me desperté más temprano de lo habitual, solo para comprarle su café favorito. Quería alegrarle el día a menos, seón esos pequeños gestos a los que nos habíamos acostumbrado. Pensaba que era feliz, pensaba que era amado, y una hora después, estaba de pie en el pasillo con un nudo en la garganta, escuchando cómo la mujer con la que compartía mi casa le decía a alguien en "Todavía siento tu aroma". Díganme, ¿qué hacen ustedes cuando, de repente, entienden que toda su vida no les pertenece? Esta no es simplemente una historia de traición, es la historia de cómo, en un instante, se derrumba todo en lo que creías. Así fue como sucedió. Me llamo Arturo Romano, tengo 36 años, trabajo como analista senior en la empresa de inversiones Ríos y Asociados. Desde hace 4 años convivo con la mujer con la que, según yo, me iba a casar, Elena Mendoza. Ella tiene 33, es diseñadora de interiores y trabaja principalmente como freelance desde casa, lo que hacía nuestra vida en común sorprendentemente sencilla. Brunch los domingos, un canal de Reforma sonando de fondo mientras dibujaba planos. Esa rutina que te hace pensar, así es como debería ser. Al menos, yo lo creía. Vivíamos en una casa adosada en las afueras de un suburbio tranquilo llamado Almendral del Norte a Engallí. La gente te saluda al pasar frente al buzón. Desde nuestra ventana se veían las colinas, y teníamos una tradición dominical en hacer la compra juntos, como si lleváramos casados 20 años. Pensaba que todo era estable, que íbamos en la misma dirección. El día en que todo empezó a desmoronarse, no fue un trueno en cielo despejado. Era miércoles, a mediados de abril, el cielo claro. Los pájaros cantaban como en una película animada. Todo era demasiado normal, y precisamente por eso, ahora me cuesta tanto aceptarlo. Me levanté a las 5:30, como siempre. Elena aún dormía, con su mano sobre mi pecho, los labios entreabiertos, en esa expresión tranquila que solo adoptaba cuando dormía profundamente. Le di un beso en la frente y me deslicé fuera de la cama con cuidado, intentando no despertarla. Desde hacía años tenía la costumbre de salir a correr por las mañanas, un modo de ordenar mis pensamientos antes de las reuniones y los informes para clientes. Ese día hice mi recorrido habitual por la senda del bosque, pasando por el antiguo jardín comunitario, rodeando el instituto de la calle Olmo, y regresé. Unos 4 kilómetros. Hacía fresco, pero no frío. La primavera en nuestra zona siempre es así, el sol calienta la cara, pero los dedos siguen helados. Al volver pasé por la cafetería favorita de Elena. Café de Marían estaba a solo 3 manzanas de casa. Le encanta el capuchino de almendra vegetal que preparan allí. Dice que es el mejor de toda la ciudad. Yo nunca noté diferencia, pero igual pedí el de siempre. Cuando llegué al mostrador, el vaso ya estaba listo, con su nombre escrito en la tapa. Hoy quiere sorprenderla, sonrió la barista. Asentí en silencio, dejando la propina en el frasco. Una sensación agradable en pequeñas cosas. Cosas normales. Respiré hondo frente a la puerta, disfrutando ese instante. Si alguien me hubiese dicho que justo en ese momento mi vida empezaría a resquebrajarse, me habría reído. Llegué a casa sobre las 6:45. La puerta estaba cerrada con llave. No esperaba que regresara tan pronto. Entré sin hacer ruido. No porque quisiera espiar, sino porque me parecía lo correcto. A ella no le gustaban los despertares tempranos. Supuse que aún dormía. Quería dejarle el café en la mesita y ducharme. Pero oí su voz, suave, amortiguada por las paredes del dormitorio, pero inequívocamente suya. No dormía nada al principio, pensé que hablaba con una clienta, o tal vez con su hermana, pero me paralicé al oír esas palabras, susurradas, íntimas. Ayer fue increíble. Todavía siento tu aroma en luego. Silencio, un clic en fin de la llamada. Me quedé quieto. No con rabia, no en shock, simplemente congelado. El cerebro aún no había procesado lo que los oídos acababan de registrar. Sentí un escalofrío, como si la presión bajara antes de una tormenta. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con esa ternura que uno reserva para lo valioso, lo que no quiere perder. Me quedé en el pasillo más tiempo del necesario. ¿Qué hacer? Entrar como si nada. Bromear.
¿Esperar a que se delatara sola? Decidí mantener la compostura en tranquilidad. Entré en el dormitorio como si acabara de volver de correr, sin haber oído nada. Ella estaba sentada en la cama, con una bata, las piernas cruzadas, el móvil al lado en la mesita. Ni se sobresaltó al verme, ni una chispa de culpa, solo sonrió, como si todo fuera normal. «Hola, ya volviste», dijo, apartándose un mechón de cabello. Levanté el vaso de café, «Te traje tu capuchino sin azúcar». Ella sonrió, se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Eres el mejor», vacilé un instante. «¿Con quién hablabas?» Su rostro no se alteró ni un milímetro. «Con Jimena», respondió con calma, tomando el vaso y dando un sorbo. «Está estresada por la despedida de soltera. Dice que con los vestidos que elegimos parece una piñata». Rió con ligereza, como sin importancia. Asentí, pero algo se retorció dentro de mí. Jimena debía estar en un retiro en la sierra, sin señal. Lo mencionó el domingo en la cena. A nada de pantallas, nada de móviles, solo naturaleza. Dijo alzando la mano, como si hiciera un juramento. No, la confronté. No, ese día el móvil seguía en la mesita. La pantalla negra. Vi que no había registro de llamadas. Ya lo había borrado todo. Quise hacer preguntas, pero no pude. Solo sonreí y dije, «Dile que está loca. Va a verse espectacular igual». «Ya se lo dije», contestó Elena, caminando hacia el baño con su café en la mano. «Pero ya sabes cómo es». Me quedé solo en el cuarto, mirando el sitio donde estaba su móvil y entonces lo sentí. Un cambio, como si la gravedad se hubiera desviado. Todo parecía igual, la foto del viaje al lago Nahuel Huapi, la ropa sin doblar, sus zapatillas al lado de la cama, pero nada se sentía familiar. Fui al baño de invitados y me duché en silencio. El agua estaba tibia, pero yo seguía con frío. Repetía ese momento una y otra vez en mi cabeza su voz. El tono, la pausa, antes de colgar y luego, la mentira, dicha con tanta naturalidad que empecé a dudar de mí mismo. ¿Estaba exagerando? ¿Había malinterpretado algo? Pero no podía dejarlo pasar. Jimena estaba incomunicada. Su voz fue demasiado cariñosa. Y Elena nunca borraba el historial. No era de esas. No la enfrenté. No ese día. Me vestí como siempre, la besé al despedirme. Me fui al trabajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Se había roto una cuerda, y cuando se rompe, empiezas a notar todo lo que colgaba de ella. Desde esa mañana, mi mirada hacia Elena menos y hacia todo cambió, como si alguien hubiera arrancado la fina capa de confianza y debajo quedara una superficie gris y vulnerable. No le dije nada menos y ese día, ni al siguiente, pero mi mente no paraba. Cada gesto, cada palabra, cada mirada empezó a parecer parte de una ecuación. Y yo no podía dejar de sumar pruebas. No era solo por la llamada, era por lo que vino después. El sábado noté que otra vez había dejado el anillo de compromiso en el baño. Era la tercera vez en un mes. Antes lo llevaba con orgullo. Le encantaba cómo brillaba al mover la mano. Y ahora, que si le molestaba al trabajar, que si no quería ensuciarlo al lavar los platos 1 o 2 veces, vale. Pero ya se volvía costumbre, una forma silenciosa, deliberada, de ocultar algo. Y luego, su portátil, antes trabajaba en él abiertamente, incluso se sentaba a mi lado los domingos cuando ambos hacíamos nuestras cosas. Pero ahora, en cuanto entro en la habitación y lo tiene abierto, lo cierra de golpe, como una adolescente pillada en algo. Una vez la sorprendí haciéndolo. Se rió con nerviosismo upes. No quería que vieras un diseño horrible de mesa de comedor en el que estoy trabajando. Sonreí, asentí, hice como que le creí, pero empecé a notar cosas. Los domingos empezó a ir a yoga. Al principio lo animé, le hacía bien tener tiempo para ella. Decía que la clase era de 9 a 10:30, pero volvía casi al mediodía. Un día llegó con el delineador corrido, las mejillas sonrojadas y un leve olor a un perfume ajeno en el suéter. ¿El tráfico? Estaba horrible, dijo. Paré a comprar un batido, pero vivimos en una ciudad donde no hay tráfico, mucho menos en domingo, y menos aún en esa zona. Noté otras cosas. Se volvió demasiado atenta. Esa clase de atención exagerada que te hace sentir incómodo. Un día me mandó comida al despacho, mi pedido exacto del restaurante japonés.
Incluso recordó la salsa extra. Al día siguiente, me esperaban flores en casa con una tarjeta porque sí. Y una vez horneó galletas. En 4 años jamás la había visto hornear. No era solo raro, era calculado, como si intentara adelantarse a una conversación que aún no había empezado. Y luego vi la pulsera. Una pequeña de plata. Estaba lavando platos con las mangas remangadas y vi una inscripción en el interior de su muñeca en respira. An siempre a mírame, quedé paralizado. ¿Pulsera nueva?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella miró y sonrió. Si An de parte de Clara, un regalo sin más. Era una frase que usábamos en la uni cuando estábamos estresadas. Clara vivía en Granada, hasta donde sabía, no hablaban desde hacía más de un año. Su amistad se había enfriado poco después de nuestro compromiso. Recuerdo que Elena dijo: nos distanciamos, An está centrada en su prometido, supongo. Y ahora mandaba pulseras grabadas. No la confronté, no directamente, pero a la mañana siguiente entré al Instagram de Clara. Su última publicación era de enero. Ni una palabra sobre regalos, ninguna mención de Elena en la cita. En su foto era: o transuelta, o te arrastrará. Fue entonces cuando lo supe. Había una C, sí, pero no era Clara Andés. Desde ese momento empecé a documentarlo todo. En silencio, metódicamente. Me sentía sucio. Pasaba los movimientos de nuestra tarjeta a un USB, anotaba el kilometraje cuando usaba su coche, revisaba el historial de puntos en su aplicación de cafetería. Necesitaba hechos. Soy hombre de cifras, y las cifras empezaron a hablar. En los últimos 2 meses aparecieron varias transferencias sustanciales a un tal Cristóbal Ríos. No eran pagos por muebles ni asesorías, eran transferencias vía banca online, algunas con notas como An gracias otra vez, o simplemente un emoji. Una decía An habitación, otra en fin de semana perfecto. No conocía a ningún Cristóbal Ríos, y, que yo supiera, Elena tampoco. Al menos, nunca lo había mencionado. La traición no llega de golpe en sí, filtra gota a gota, un momento aquí, otro allá. Luego se acumula como los intereses. Te das la vuelta menos y los signos estaban siempre allí. Simplemente, no quisiste sumarlos. Un jueves estábamos en el sofá viendo una serie. Ella se acurrucó a mi lado, puso la cabeza en mi hombro, nos cubrió con una manta, tomó mi mano y la apretó. Yo la apreté de vuelta, pero no sentí nada, ni calor, ni seguridad, ni siquiera amor, solo distancia y su perfume. Y el eco de la noche anterior resonaba con fuerza. Todavía podía sentir su olor. Esa frase me perseguía. Surgía en los momentos más mundanos. Mientras me cepillaba los dientes, esperaba en el semáforo de la Avenida del Sur, calentaba la comida en el microondas. La dijo tan fácilmente, con tanta seguridad, como si ya lo hubiera dicho antes. Una noche, no podía dormir. Estaba acostado junto a ella, escuchando su respiración tranquila, mirando el techo. Pasaban por mi mente todas nuestras interacciones de los últimos meses en cenas canceladas, duchas largas, cómo giraba el móvil boca abajo cuando vibraba, la lencería nueva que se puso un martes cualquier a menos y nunca más. No actuaba como alguien que va a engañar, actuaba como alguien que ya lo hace y trata de mantener la ilusión. Pensé en hablar con ella, mostrarle todo, registros de llamadas, extractos, la pulsera, pero no estaba listo. No quería excusas, necesitaba confirmación, una verdad irrefutable. Indiscutible, tomé una decisión. Instalé una app en su teléfono para rastrear su coche, no por rencor, solo necesitaba saber. Me prometí no usarla sin una buena razón. Pero ¿no tenía ya suficientes? Y desde ese instante, mi vida empezó a inclinarse hacia otra realidad. Dejé de pensar en la fecha de la boda. Dejé de interesarme por las muestras de tela para el sofá que íbamos a renovar juntos. Dejé de imaginarla como mi esposa. En su lugar, empecé a observar, escuchar, esperar, porque la tormenta ya no se acercaba. Se estaba formando, y por fin comenzaba a ver su contorno. Ocurrió un viernes. Lo recuerdo porque se suponía que era el cumpleaños de Juana Elena. Había mencionado a principios de semana que se quedaría a dormir con Juana para ayudarla a preparar la fiesta del sábado. Lo dijo con naturalidad, como si debiera darlo por hecho. Pero para entonces, yo ya no le daba el beneficio de la duda. Aún así,
Asentí, le besé la frente y le dije, felicita a Juana de mi parte. Y luego, en cuanto salió con su bolsa de noche y una botella de espumoso rosado, tomé el móvil y abrí la app que había instalado hacía una semana. Observé el pequeño punto en el mapa. No era el barrio de Juana ni siquiera cerca. Cruzó toda la ciudad, pasó por los suburbios, atravesó el centro, hasta la periferia de Ribera Alta. 20 minutos después, su coche se detuvo frente a un edificio que reconocí al instante. El Hotel Hoja de Ámbar, un hotel boutique de lujo en las afueras, con vitrales y acero, diseñado para el silencio y la confidencialidad. Sentí un nudo en el estómago. No era una salida de trabajo, y no era Juana, era él. Quien quiera que fuera. No dudé, fui al vestidor, me puse una camisa oscura y vaqueros, el reloj, saqué del cofre fuerte la cajita con el anillo que había estado allí desde el día del compromiso. Seguía igual, de terciopelo, discreta, con una piedra brillante. Mi pulso era constante, extrañamente sereno, casi mecánico. En el camino al hotel no puse música, no grité al volante, no la llamé. No lloré, solo conduje en silencio, dejando que la verdad se asentara dentro de mí como agua fría en los huesos. Aparqué al otro lado de la calle y entré por el bar, no por el vestíbulo. Estaba en penumbra, elegante, con sofás de cuero y una barra de mármol bajo lámparas ámbar. Me senté cerca de los ascensores, con buena visibilidad. El camarero se acercó, unos 20 años, seguramente ya había visto peticiones extrañas. Hola, le dije, pasándole un billete de 50 euros y colocando la caja del anillo sobre la barra, necesito un favor. Levantó una ceja pero no hizo preguntas. Bien, aun cuando baje del ascensor, una mujer de cabello castaño largo con vestido rojo, dale esto. Solo Dylan de parte de Arturo, Anel lo sabe. Asintió brevemente y guardó la caja INI, y yo esperé. Me quedé con un vaso de whisky. 20, quizá 30 minutos. La gente iba y venía, risas, conversaciones, música suave de fondo, pero mis ojos no se apartaban del ascensor. Y entonces el sonido, las puertas se abrieron. Allí estaba ella, Elena, con un vestido rojo ceñido que nunca había visto, el cabello peinado en ondas suaves, los tacones resonando sobre el mármol. Reía por algo que él dijo, le tomaba la mano. Cristóbal aún no conocía su nombre, pero reconocí su rostro. Era imposible confundir el tatuaje tribal con rosas en su antebrazo. Alto, musculoso, barba cerrada, el cabello oscuro enredado, rasgos marcados en un cliché andante, honestamente, de esos que saben cómo lucen y cómo usarlo, no me vieron. Estaban demasiado ocupados sonriendo. Entonces el camarero dio un paso al frente. Disculpe, señora, dijo con calma, acercándose a ellos. ¿Esto es para usted? Él le puso una cajita en la mano. Ella parpadeó desconcertada y la abrió. Yo observaba su rostro. Todo se congeló en el instante en que vio el anillo. El mundo se disolvió. Su sonrisa desapareció. Su rostro se volvió pálido, inmóvil, vacío, como si alguien hubiera apagado la luz. El hombre a su lado miró la caja. Luego a ella. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Ella dudó. ¿Yo? No lo sé. Él dio un paso atrás. ¿Quién es Arturo? Ella levantó los ojos y buscó con la mirada. Me encontró, nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo, silencio absoluto, nítido e cortante. Ella se acercó a mí, soltando su mano como si la hubiera quemado. Arturo, dijo, con la voz temblorosa. Espera, no es lo que me levanté, no grité, no hice escena. Solo la miré y seguí caminando en silencio. Sus tacones repiquetearon detrás de mí. Arturo, por favor, espera. Puedo explicarlo, pero no me detuve, no volteé. Salí al aire de la noche y finalmente exhalé, no con alivio, no con satisfacción, solo con realidad. Ella era todo lo que deseaba y en un instante se convirtió en alguien completamente ajeno. Me senté en el coche, con las manos en el volante, mirando por el parabrisas su silueta. Seguía en el bar, congelada, aún con la caja entre los dedos, como si pudiera morderla. No salió, y él tampoco. Conduje a casa todo el camino.
Fue una neblina. Pasé por calles donde habíamos caminado, la cafetería de nuestra primera pelea seria, el parque donde estuve a punto de proponerle matrimonio, pero lo pospuse. Todo conducía a ese momento. En casa no hubo drama, no lloré, solo me senté en el borde de la cama. Ya era mi cama, y miré una foto enmarcada sobre la mesita a nosotros dos. Cabo, hace 2 veranos. Ella llevaba su bañador azul favorito. Yo parecía feliz, ambos lo parecíamos. Levanté el marco y lo puse boca abajo. Luego abrí el portátil, accedí a nuestras cuentas bancarias conjuntas, congelé la tarjeta de crédito compartida, cambié todas las contraseñas donde aparecía mi nombre, a no solo me iba, la estaba borrando de mi vida. Luego redacté un correo para Tomás Moreno, asunto urgente sobre Elena. Fui breve, profesional, solo los hechos. Había trabajado con su padre en varias operaciones de inversión. Me respetaba. Confiaba en mí. No intenté destruir la reputación de su hija, pero tampoco pensaba protegerla. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Nos vemos sin ruido. ¿Tienes mi número? Me recosté en la silla. Elena no solo perdía a su prometido, iba a aprender lo que significa perder la confianza. No solo la mía, también la de su padre. A la mañana siguiente, estaba en el vestíbulo del edificio en la avenida Norte de Los Álamos, esperando el ascensor hacia el último piso en la oficina de Tomás Moreno. No era solo rico, era capital clásico con traje impecable, postura rígida, ningún movimiento innecesario. Cuando nos conocimos me sentía inseguro. Después gané su confianza, incluso respeto. Llevábamos 2 proyectos juntos, operaciones limpias, silenciosas, que expandieron su firma y me dieron influencia. Perdí más que a una prometida. Puse en peligro relaciones que había cultivado durante años, pero no venía a pedir piedad, tenía otro plan. El ascensor sonó suavemente. La secretaria con auriculares asintió, pude pasar. Tomás ya me esperaba de pie junto a la ventana, desde donde se veía el horizonte matutino. Traje gris carbón a la medida. No me estrechó la mano, solo asintió. Arturo dijo: «Señor Moreno». Entré. «Siéntate». No pregunté, me senté. Las palmas secas, a la voz firme. Lo que iba a decir ya lo había ensayado en el coche. Sin emociones, no era una confesión. Era estrategia. Supongo que leyó el correo, dije. Lo leí. Abrió un cajón y sacó una carpeta de portada azul oscura. Mi nombre en la etiqueta. «La situación con Elena es delicada», dijo. «Quiero escucharlo todo de ti, Ann». Y le conté. Sin lágrimas, sin suposiciones, solo hechos en la pulsera. El rastreador en el móvil, las transferencias a Cristóbal Ríos, la noche en la hoja de ámbar, nada adornado, solo realidad. Él callaba, pasaba páginas. Estoy seguro de que ya tenía sus propias notas. Elena siempre tuvo debilidad por la atención, dijo finalmente, como si la palabra le repugnara. Ya la advertí una vez, no repetiré. No había ira en su voz, solo veredicto. Se sirvió 2 dedos de whisky en un vaso de cristal. Me ofreció uno en era de mañana. Ni un segundo de duda. Tengo una propuesta. Dije en limpia, sin escándalos. Sin prensa, alzó una ceja, pero no me interrumpió. Desaparezco de la vida de su hija, pero quiero mantener los lazos profesionales. No por nostalgia, trabajo en un proyecto. Una plataforma de inversión con código ético estricto, a menos firmas. Más transparencia, nada de zonas grises. Le pasé una carpeta delgada con el resumen Jomanu Capitao Echiku. La hojeó en silencio. Es un momento curioso para lanzar algo, murmuró sin mirarme. Nuevo proyecto justo tras una ruptura. No es un impulso. Llevo meses trabajando en ello. Elena no lo sabía. Comenzó como un pasatiempo. Ahora es mi camino. Cerró la carpeta. ¿Qué esperas? Mi apoyo. Dinero, contactos. No pido limosna, ni ser su empleado. Quiero una alianza. Me miró largo rato. Fría, preciso. Luego asintió. Lo tendrás. Pero quiero resultados, Ann. Y silencio. Nada de memorias, nada de filtraciones, nada de entrevistas. Por supuesto, Ann se sentó de nuevo. Puso las manos sobre el escritorio. «Hazlo limpio», repitió Ann, pero sin piedad. Esas 4 palabras se quedaron grabadas. Esa misma tarde transferí la mitad de mis activos a una cuenta de holding y comencé a llamar a potenciales inversores.
pequeñas firmas en equipos jóvenes, fundadores quemados por el mercado, gente sin corbatas, pero con convicciones. En 3 días, tenía 3 acuerdos verbales y capital semilla para registrar la empresa. Ana Elena no sabía nada. No habíamos hablado desde aquella noche. Ni llamadas, ni mensajes, ni una excusa pobre, pero yo sabía que escribiría. El correo llegó una semana después, sin asunto. 2 líneas. Perdona por haberlo arruinado. Sé que no vas a responder, simplemente tenía que decirlo. Estuve mirando la pantalla durante mucho rato, luego lo archivé sin respuesta. No había nada más que decir. 3 días después, un nuevo correo largo en asunto, solo te pido que lo leas. No lo abrí, no necesitaba su versión. Ya había escuchado la verdad en su voz, en su mentira, en el peso de la cajita con el anillo que me entregó en el bar. Seguí adelante. Me encontré con el abogado para cerrar las cuentas conjuntas. Cancelé con calma la reserva para las vacaciones. Vendí el paquete turístico. Devolví los depósitos de la boda, todo lo que estaba a su nombre. Sin reclamaciones, sin escándalos. Solo salidas limpias. No fue venganza, fue higiene. Empaqué sus cosas con Miles Davis sonando en el vinilo. Doblé cuidadosamente los suéteres. Las joyas, en sobres suaves. Dejé una nota. Avísame dónde enviarlo. Nada más. Esa noche salí a caminar por el barrio. Pasé junto al banco donde nos sentábamos después de la cena. Ella decía, este es nuestro banco. Ahora parecía más pequeño, o tal vez simplemente lo vi con claridad por primera vez. En las semanas siguientes, escribí un manifiesto, organicé un consejo. Firmé a los primeros 2 socios éticos. Me estaba transformando en una versión de mí mismo que no conocía antes, pero que ya respetaba. Elena dejó de ser parte de la historia. Fue un catalizador, no un final. Hay un silencio que llega después de una ruptura total. No es alivio, no es calma. Es un vacío, donde había ruido, mensajes, excusas, un fondo constante de ansiedad. Después de que entramos en silencio, después de su carta a la que no respondí, y de las cajas que empaqué, ese silencio lo llenó todo. No era cómodo, pero era necesario. No le conté a muchos lo que había sucedido. No quería ser el chisme matutino de nadie. Que la historia se quede en la sombra. Cuando los amigos preguntaban por qué se había roto el compromiso, respondía lo mismo. Nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes. Eso no era una mentira. Ella quería hacer como si todo estuviera bien. Y yo quería, la verdad, resultó ser 2 deseos muy diferentes. En el trabajo, estaba en piloto automático. Mientras tanto, en segundo plano, estaba construyendo Romano Capital ético sin ruido, sin presentaciones, sin celebraciones. Solo noches largas, pitch decks, estatutos, llamadas a viejos amigos de la escuela de negocios que siempre sentían que algo faltaba en el antiguo modelo de inversión. Al mes, tenía oficina pequeña, limpia, soleada, yo y la pizarra, una mesa alquilada y una idea. Una de las primeras socias, Larisa, fundadora de una startup de materiales de construcción sostenibles, me dijo en la primera reunión, no eres como los demás. No vendes esperanza, la restaura. Esas palabras se quedaron conmigo. Los días estaban llenos, las noches eran tranquilas. Y en medio de todo eso, de repente sentí que empezaba a regresar a mí mismo. Luego llegó la conferencia. El Foro Regional de Negocios en Vironés me dio una feria de contactos, me dio una serie de ponencias de expertos. No pensaba ir. Pero uno de los nuevos clientes me invitó a escuchar una presentación sobre inversiones en tecnologías limpias. Pensé, ¿por qué no? En el peor de los casos, un cóctel mediocre y una sala llena de términos de moda. Pero luego, en el silencio entre 2 ponencias, escuché una voz a mis espaldas. Artemio Romano, me di vuelta y vi a la hermana menor de Elena, Nayinia Morozova. No la había visto en casi un año. La última vez, en una cena benéfica, donde Elena insistió en que me comportara formau discretau, lo que significaba hacer como si no estuviera con ella mientras se encargaba de la mitad de la sala. Pero Genia era diferente. Esa noche me encontró en la barra y me dijo, eres demasiado paciente para ella, como si fuera una broma interna que solo ella entendiera. Y aquí estaba,
De nuevo, llevaba un traje bien cortado, el cabello recogido en un moño impecable, su postura, confiada, casi regia, como la de alguien que tal vez ya había memorizado todas las etiquetas en la sala. Ginia, dije, enderezándome, no esperaba verte aquí. Ella sonrió educadamente. Sus ojos estudiaron mi rostro detenidamente, como si estuviera escaneando mis emociones antes de hacer el siguiente movimiento. Hoy participo en un panel, dijo, sobre logística neutral en carbono y demás fantasías ecológicas. Me reí. Intentaré contener el entusiasmo. Se hizo una breve, pero densa pausa. Ella bajó la mirada hacia la etiqueta en su chaqueta. Oí sobre ti, Elena, dijo finalmente. Apreté la mandíbula, me imaginaba que lo sabrías, solo quería que lo supieras. Continuó tranquila. No me sorprendió, no verdaderamente. Y lamento que hayas tenido que pasar por eso. Mereces algo mejor. No sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a que alguien fuera tan directo sobre lo que me había pasado. Solo dije, gracias. ¿Y realmente lo sentí? Nos quedamos en silencio un poco más antes de que ella rompiera el silencio nuevamente. ¿Puedo invitarte a un café luego? Sin chismes familiares. Solo una conversación amable, entre profesionales. Sonreí, sorprendido de lo fácil que sonó eso. Claro, no me importaría. Ese mismo día nos encontramos en el café del hotel, sin presiones, sin segundas intenciones, solo dos profesionales hablando sobre cambios en el mercado, tecnologías climáticas y el circo llamado financiamiento de startups. Genia resultó ser muy perspicaz. No hablaba para impresionar, hacía preguntas que mostraban que realmente escuchaba. Cuanto más hablábamos, más sentía algo que hacía mucho no experimentaba en calma. Ella no evitaba los temas difíciles. Cuando bromeé sobre los depósitos perdidos de la boda, ella puso los ojos en blanco y dijo, al estilo de Elena, primero drama, luego nada de responsabilidad. Me reí en voz alta, genuinamente, y me di cuenta de cuánto tiempo hacía que no me reía de esa manera. Después de la conferencia, no perdimos contacto. Un par de correos se convirtieron en una reunión de negocios durante el almuerzo, la reunión se transformó en bebidas por la tarde, y poco a poco, algo empezó a tomar forma. Un día, me envió una lista de 5 pequeñas startups ecológicas que podrían alinearse con mis valores de inversión. Sin presiones, escribió. Solo opciones mereces buenas opciones. 3 de esas compañías ahora forman parte de la estructura de Homanu Capital Echiku. No fue una historia romántica, al menos, no al principio. Todo fue más sencillo más fácil. No estaba buscando a alguien para llenar el vacío dejado por Elena. Ese vacío ya no era una herida. Simplemente era silencio. Y Genia no intentó curarlo, solo trajo consigo su propia calma. Un día, a finales de julio, salimos de una cena de negocios. El aire estaba cálido, seco, el calor que hace vibrar las aceras. Ginia frotó sus manos y se estremeció un poco. Sin pensarlo, le quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros. Ella me miró, sus ojos estaban tranquilos y suaves. Gracias, dijo. Luego, haciendo una pausa, añadió, y no por lo que estás pensando. No le pregunté qué quería decir con eso. Parecía que ya lo sabía. A finales de septiembre, me di cuenta de que no solo había cambiado algo a mi alrededor, sino también dentro de mí. Homanu Capital Echiku estaba tomando impulso. Habíamos firmado contratos con 2 nuevos clientes en el sector de tecnologías renovables, y las recomendaciones llegaban desde los lugares más inesperados. Uno de esos lugares fue Ginia. No pusimos etiquetas a nuestra relación. No hubo confesiones ni gestos grandiosos, solo más cena, paseos más largos y conversaciones en las que no había que temer a los obstáculos ocultos. Ella me hacía preguntas que nadie más me hacía. Me desafiaba, me detenía cuando intentaba ponerme a la defensiva. Y eso no me molestaba en absoluto. Una noche, después de una reunión con el equipo de la startup de purificación de agua, nos quedamos un rato más en la oficina. Estábamos cansados, papeles por todas partes. Ella se rió de una broma mía.
con esa risa abierta y genuina, la que solo tienen las personas que no necesitan impresionar a nadie. Cuando nos estábamos yendo, le pasé la carpeta que había dejado en mi mesa. Gracias, Romanov, dijo con una ligera sonrisa, pronunciando mi apellido como si fuera un juego. Le levanté una ceja, lo dices como si fuera mi nombre. Ella se encogió de hombros, sonriendo, y tal vez ahora te quede mejor. Esa noche, cuando la acompañé hasta su coche, dije en voz alta lo que no había planeado decir: se siente diferente. No me preguntó, ¿qué se siente diferente? Simplemente asintió, porque realmente es diferente. Pasaron 6 meses. Romanovi Kapitał Echiku. No solo se mantenía a flote, sino que prosperaba. Conseguimos financiación de uno de los sindicatos privados de Tomás Morozov y nuestra reputación en el mundo de las inversiones conscientes crecía rápidamente sin titulares rimbombantes, solo un viento constante a favor. En la celebración de medio año de la empresa, que organizamos en la azotea de una fábrica rehabilitada que ahora era nuestra oficina, Tomás llegó con un traje azul marino y gafas de sol. Casi no sonreía, pero me estrechó la mano con firmeza. Tomé la decisión correcta, dijo. Solo recuerda quién estuvo a tu lado cuando realmente importaba. No lo he olvidado, respondí. Más tarde esa noche, encontré a Yevgenia junto al borde del balcón. Sostenía una copa, el cabello suelto. Por primera vez, parecía tranquila, fuerte. Saqué de mi bolsillo una pequeña cajita. Sus ojos la notaron inmediatamente. Espero que no sea un anillo. Me reí. Todavía no. Dentro estaba un colgante, verde oscuro, con un brillo, casi como sus ojos. Esto no es una promesa, dije. No es un nuevo comienzo. Ella me miró con una ceja levantada. No es un símbolo, expliqué, de que estoy aprendiendo a confiar de nuevo, pero a mis propias reglas. Cerró la caja con cuidado y me miró. Yo también, dijo. Y en ese momento entendía, no estamos reparando algo roto, estamos creando algo nuevo desde cero. Y ahora, cuando la miro, no como el reflejo de alguien más, no como la hermana pequeña de la mujer de mi pasado, sino como alguien que camina a mi lado, paso a paso, entiendo, todo lo que pasó no fue en vano. No intentamos juntar los viejos pedazos, construimos algo nuestro, tranquilo, confiable, real. ¿Qué opinas? ¿Crees que es posible empezar de nuevo sin negar el pasado, pero sin vivir en él? Déjame tu opinión en los comentarios, me gustaría saber qué piensas. Si te ha resonado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Aquí hablamos sobre la vida, de forma honesta, sin adornos, pero con esperanza. Gracias por estar conmigo.